Listo. Bueno, buenas noches. Yo muy complacido por la invitación que me han hecho para compartir con ustedes hoy este tema. Un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho, un tema muy importante en nuestros días que tiene que ver con la masculinidad y la forma en que los hombres vivimos el ser hombres, ¿verdad? Ok, voy a permitirme compartir pantalla para poder presentarles a ustedes algunas diapositivas con algunas ideas que a mí me parecen importantes. Vamos a ver, vamos a buscar aquí. ¿Dónde? Ok. ¿Sí lo vemos bien, Sofía? Sí, ok, listo. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de las nuevas masculinidades. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahorita? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tema de socialización de género. Eso quiere decir cómo los hombres nos hacemos hombres. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿De dónde aprendemos? ¿De dónde sale esto de ser como somos? Vamos a hablar un poquito muy brevemente acerca del concepto de masculinidad hegemónica y el patriarcado. Bueno, a ver qué es eso de masculinidad hegemónica, los costos de vivir la masculinidad de esta forma, y después vamos a hablar un poquito acerca de masculinidades alternativas, o sea, masculinidades que sean diferentes a esta masculinidad hegemónica. Los beneficios que nos puede traer a nosotros como hombres, a las mujeres y a la sociedad, el vivir en una masculinidad alternativa, y luego podemos hacer ahí una pequeña discusión. Igual yo los invito a que si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, alguna queja, algún trauma, pueden decirme lo que sea, ¿verdad? Y pueden levantar la mano, Sofía me va a ayudar y Daniela me van a ayudar a ir evacuando las dudas. Voy a empezar por decirles que todo lo que yo voy a decirles ahora lo hago con el mayor de los respetos, respetando la vivencia de cada uno y cada una. eh, pero bueno, vamos a hablar de cosas que a veces podrían ser un poquillo incómodas, ¿verdad? No siempre. Igual vamos a hablar de esto en términos muy generales porque por un tema de tiempo no podemos profundizar mucho, pero bueno, vamos a ver. Ok, vamos a hablar ahora de la socialización de género. ¿Qué es esto de la socialización de género? ¿De dónde surge esto de la socialización de género? A ver, esto lo que quiero explicarles primero es que nosotros, hombres y mujeres, nacemos en una sociedad, nacemos seres humanos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nacemos con igual capacidades, iguales características, iguales, ¿verdad? Incluso Sí, para servirle. ahí tengo esos dos bebés, ¿verdad? Que si yo les preguntara en este momento a ustedes, ¿son hombres o son mujeres o es uno y uno? No sabemos porque se ven igualititos, ¿verdad? Bueno, así es como nacemos nosotros, nacemos iguales. ¿Qué es lo que pasa? Que es la sociedad, es la cultura la que empieza a hacer la diferencia dentro de esto, ¿verdad? Y nos empieza a decir qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y nos empiezan a diferenciar, incluso desde antes de nacer, ¿verdad? Nosotros vemos como cuando una mujer queda embarazada, lo primero que le preguntan es, ¿y qué son? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Qué quiere que sea? ¿Hombre o mujer? ¿Verdad? Ya desde ahí empezamos nosotros a hacer diferencia. Empezamos a hacer diferencia en el té, cuando, ¿verdad? Ocupamos saber si es hombre o es mujer para ver cómo decoramos, cómo hacemos la invitación, qué le regalamos, porque si es hombre le ponemos bolas, carritos, animalitos, y si es mujer le ponemos otro tipo de cosas, ¿verdad? Una bailarina, le ponemos muñequitas, le ponemos, ¿verdad? Vamos modificando, incluso en el color de la ropa, ¿verdad? A alguien se le ocurrió decir que lo femenino es rosado, que lo masculino es celeste. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero ya desde ahí empezaron a diferenciarnos, ¿verdad? Entonces la cultura empieza a hacer esa diferenciación incluso con los roles. ¿Qué quiere decir esto? A ver, que entonces la sociedad empieza a decir, bueno, aquí están los hombres de un lado y están las mujeres del otro. Entonces, los hombres pueden hacer X y Y cosa. Por decirle, para poner algunos ejemplos, los hombres van a ser futbolistas, van a ser choferes, van a ser doctores, van a ser constructores, y por otro lado, las mujeres van a ser cocineras, van a ser maestras, van a ser enfermeras, ¿verdad? Empiezan a diferenciarnos incluso en lo que podemos hacer o no podemos hacer. La sociedad también nos hace encargos. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice, bueno, usted como mujer, por ejemplo, va a ser la que va a cuidar a sus papás hasta que se mueran.
usted como hombre va a ser el que va a ir a trabajar para traer la comida a la casa. Y empiezan a encargarnos cosas, a decirnos cómo tenemos que comportarnos, con mandatos, ¿verdad? Porque todo lo que tiene que ver con la diferencia de género incluso son mandatos que nos vemos obligados a cumplir. Se generan expectativas, ¿verdad? De cómo se supone que nosotros tenemos que llegar a ser, ¿verdad? Y esas expectativas se basan en estereotipos, ¿verdad? Que nos dicen qué significa ser un verdadero hombre y qué significa ser una verdadera mujer. Lo que quiero que quede claro en este momento con respecto a esto es que el tema de género no es un tema natural, no es un tema biológico. La biología solo diferencia entre un macho y una hembra de la especie. Y esto lo hace, ¿verdad? Con una diferenciación de órganos sexuales secundarios, ¿verdad? Si tenemos pene, si tenemos vulva, ¿verdad? Si tenemos gónadas, si tenemos ovarios, ¿verdad? Entonces la biología hace esa diferenciación nada más. Pero la diferenciación de qué podemos hacer, qué podemos sentir, en qué tenemos que trabajar, cómo tenemos que comportarnos, eso ya no es un asunto de la naturaleza, es un asunto de la cultura, es un asunto de la sociedad que nos ha sido impuesta tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta cultura en la que hemos sido criados y criadas nosotros, se da una definición por oposición, en la que se dice, bueno, lo que es ser hombre, a ver, porque vivimos en una cultura machista, en la que, desgraciadamente, todo lo que tiene que ver con lo femenino está devaluado, ¿verdad? En esta cultura nuestra, en esta cultura machista, patriarcal, todo lo que tiene que ver con lo femenino es considerado como algo negativo, como algo de lo que los hombres tenemos que alejarnos, ¿verdad? Entonces se hace una definición por oposición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se supone que mientras el hombre es fuerte, la mujer tiene que ser débil, o la mujer es débil. Y mientras que el hombre tiene que ser valiente, la mujer es miedosa. Se supone que el hombre es independiente, pero la mujer es dependiente. Se supone que el hombre es agresivo, pero la mujer es pasiva. Se supone que el hombre es arriesgado, pero la mujer temerosa. Se supone que el hombre es callejero, la mujer casera. Se supone que el hombre es sexualmente agresivo, la mujer sexualmente pasiva. Entonces veamos cómo la definición de lo que se considera que es un hombre es completamente el opuesto de lo que se considera que es ser una mujer en esta cultura. Ahora, no lo digo yo, ¿verdad? No, lo dice la cultura, lo dice la sociedad, ¿verdad? Y así es como hemos sido criados hombres y mujeres. Entonces, de aquí surge el tema, el concepto este de masculinidad hegemónica. ¿Qué es la masculinidad hegemónica? Se refiere a un modelo de masculinidad imperante en nuestra cultura patriarcal, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura patriarcal en la que se supone que el hombre es el que define su descendencia. Y es un tipo de masculinidad a la que a la mayoría de los hombres se nos ha enseñado, ¿verdad? Y que la mayoría de los hombres vivimos a su amparo y lo reproducimos constantemente, ¿verdad? Que lo que define este concepto de masculinidad hegemónica es que los hombres tenemos una hegemonía sobre las mujeres, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, incluso sobre otros hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tiene que ver con la masculinidad tiene más valor y lo que es femenino se devalúa. Ese es el concepto de masculinidad hegemónica, donde se supone que lo masculino está sobre lo femenino, ¿verdad? Entonces, ¿a qué no se nos ha enseñado? Bueno, se nos ha enseñado a negar la vulnerabilidad. A ver, imagínense ustedes que nosotros desde chiquititos, ¿verdad? Como les decía hace un rato, nacemos hombres y mujeres iguales los dos, pero la sociedad dice, hombres van para acá y las mujeres van para allá. Y empiezan a educarnos diferente. Entonces, nos dice la sociedad, ok, los hombres, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Los hombres tienen que mostrarse, así como les decía en esta filmina, fuertes, valientes, independientes, agresivos, arriesgados, callejeros, sexualmente agresivos. Eso es lo que la sociedad dice que... No vemos la diapositiva. Ninguna. No, no se nos pasó. No están viendo ninguna diapositiva. Ya voy Sí, como por las 5. dicen masculinidades. No se están pasando las diapositivas. No, señor. Ok, voy a salir para ver. La función de compartir está en pausa, dice. Solo la primera diapositiva se está viendo. Dice, la función de compartir está en pausa. Traer a la ventana compartida al frente.
Yo no sé, Sofía, si tiene algo que ver con... ok. Vamos a revisar aquí. Reanudar, aquí hay una opción que dice reanudar, y es que el problema es que cuando empiezo a compartir ya no veo el cursor. Ujú. Aquí voy a darle ahí a ver qué pasa. Reanudar función de compartir. No sé si vos la ves. Arriba hay una barra de herramientas y hay una parte que dice reanudar función de compartir que está en verde. Ujú. Está activada. ¿La ves? Dice, a mí me dice que está desactivada. ¿Qué problema? Ya lo vamos, Hagamos una cosa. ya lo vamos a resolver. Ok. Vamos a ver, dice que deje de compartir y vuelva a compartirlo. Ya yo no estoy compartiendo. Vamos a ver. Voy a volverle a Ujú. dar. Vamos a ver. Ya se me cerró la presentación. Ah, no, aquí. Vamos otra vez desde el principio. Vamos a cerrar esto y vamos a darle nuevamente compartir. ¿Ok? ¿La estás viendo ahora sí? Sí, señor. Sí, ok. Vamos a darle reproducir. Ahí la ves. Sí, señor. Si la paso, ¿la ven? ¿Siguen viendo la misma? Sí, señor. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a dejarlo así entonces en el escritorio. Nada pasa. Seguramente es cuando le doy reproducir. Es que estoy desde el Keynote de una Mac, no es PowerPoint, entonces puede ser que ahí la configuración. Posiblemente. Vas- no, voy a decirle a la gente. Voy a decirle a la gente. Hola, estamos teniendo un problema técnico con la conexión. En unos minutos continuamos. Ya volví. ¿Sí me ves y sí me escuchas, Sofía? Sí, qué pena, no sé qué fue lo que pasó, pero me sacaron. Elise me sacó. Ok, vamos a ver de nuevo. Eh, Vamos a ver. Ahí sí la vemos. Voy a dejarlo así, ¿verdad? Porque de lo contrario creo que no se va a ver. Entonces mejor que se vea en el escritorio, no importa. Si la paso la vez, Sofía. Ajá, sí, señor. Si paso la diapositiva, ok, voy a dejarlo así entonces. No voy a ampliar la diapositiva. Ok, ya había pasado por aquí, ya había pasado por aquí, ya les había dicho de unos bebés muy lindos que ustedes no habían visto, ¿verdad? Ujú. Que se ven igualititos. Ya les había enseñado a estos otros dos niños que son igualititos, pero con ropa de color diferente, ¿verdad? Les hablaba de cómo la sociedad nos ve diferentes y se empieza a diferenciar incluso con temas tan básicos como el color, como las funciones, el trabajo, la parte emocional también, ¿verdad? Y esta era la diapositiva donde estaba diciéndoles que los hombres somos definidos por oposición con respecto a las mujeres, ¿verdad? Y les da características
muy diferentes, ¿verdad? La fuerza, la valentía, la independencia, la agresividad, ¿verdad? El ser arriesgado, callejero, sexualmente agresivo. Esto nos va a nosotros definiendo, ¿verdad? Y les decía que entonces la sociedad nos ha enseñado a negar nuestra vulnerabilidad. Entonces yo les decía a ustedes que los hombres, entonces, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos empieza a decir, a ver, ustedes tienen que ser fuertes, y ustedes tienen que ser agresivos, y tienen que ser valientes. Y como tenemos que ser muy diferentes a las mujeres, porque en esta sociedad lo femenino se devalúa, ¿verdad? Y lo femenino no, ¿verdad? Carece de valor según una sociedad patriarcal. Entonces, nos empieza a decir, ok, aléjense de todo lo que tenga que ver con lo femenino. Ustedes no pueden parecerse en nada a lo que tenga que ver con lo femenino, porque lo femenino es vulnerable y lo vulnerable es malo porque es débil. Entonces nos empiezan a decir, usted no puede demostrar que tiene vulnerabilidad. Es cuando los hombres nos empiezan a decir, por ejemplo, todo esto de forma muy simbólica, ¿verdad? No es que llega nadie y nos dice esto, pero son los mensajes, ¿verdad? Que vamos recibiendo de la sociedad cuando nos dicen, no llore, los hombres no lloran. Los hombres no Cuando nos lloran, dicen, solo las mujeres. no sea pendejo. Exactamente, eso es lo que nos dicen. Los hombres no lloran, solo las mujeres. No sea pendejo, no tenga miedo. Los hombres no tienen que tener miedo, ¿verdad? Sea valiente, vaya, no se deje, ¿verdad? Empiezan a darnos ese tipo de mensajes y llegamos realmente a creernos que esto es así, porque es desde que estamos muy pequeños, ¿verdad? Entonces llega el momento en que los hombres nos creemos la historia, ¿verdad? Y creemos que realmente no tenemos estas emociones. Dejamos de sentir cosas que son completamente naturales, como el miedo, la soledad, la tristeza, incluso algunas emociones que podrían ser positivas, como el amor, ¿verdad? Porque se supone que un hombre enamorado se pone baboso, se pone tonto, entonces se aprovechan de él, ¿verdad? O un hombre contento se aprovechan. Entonces, todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas de vulnerabilidad a los hombres se nos escinde. ¿Qué quiere decir que se nos escinde? Que se nos corta, nos impide expresar todo esto. Entonces, no podemos expresar emociones, ¿verdad? Porque solo hay una emoción que a los hombres se nos permite sentir y se nos permite expresar. Y yo vi ahí, ya no veo los nombres, qué tirada, pero hay un señor que me tiene súper antojado, que está comiendo un sorbeto riquísimo. ¿Cómo se llama? Exactamente, sí, sí, señor. ¿Cuál es esa emoción? A ver, ¿qué me puede decir usted? ¿Cuál es la emoción que a los hombres sí nos dejan sentir? O alguien más que me pueda decir cuál será la emoción que a los hombres se nos permite sentir e incluso se Hacer. nos... hay una emoción básica que los hombres todos tenemos, don Manuel, ya hay el nombre, don Manuel Matei, que todos los hombres tenemos y se nos permite, que es el enojo, Ah, ¿verdad? bueno, sí. El enojo es la única emoción que al hombre incluso se le impulsa a sentir. Cuando le dicen al chiquito del kinder, no se deje, dele usted más duro, vaya usted y dele más duro, ¿verdad? Entonces, al ser esa la única emoción que nosotros podemos sentir y al impedirnos sentir otro tipo de emociones básicas como la alegría, como el miedo, la tristeza, la soledad, ¿verdad? Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente sí lo sentimos. Todas las personas, todos los seres humanos que tenemos la misma capacidad para sentir emociones, los hombres también sentimos miedo, también sentimos tristeza, también nos sentimos solos de vez en cuando. Pero ¿qué es lo que pasa? Al ser el enojo la única emoción que nos permiten sentir, entonces llegamos a confundir todas las emociones con el enojo. Y llegamos a expresar toda nuestra vida emocional a través del enojo. Entonces, el ejemplo clásico es cómo un hombre expresa el miedo, por ejemplo. A ver, eh, hay, hay, hay un ejemplo que es para mí muy claro, que es cómo los hombres manejamos los celos, ¿verdad? Si ustedes buscan en el diccionario eh, el concepto de los celos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, lo que va a decirnos el diccionario es que los celos son un temor profundo a perder a nuestra persona amada. Incluso dice nuestro objeto amado, ¿verdad? Entonces, la emoción que hay de fondo detrás de los celos
es temor, temor a perder. Pero ¿cómo nos comportamos los hombres celosos? ¿Qué expresamos? ¿Verdad? Enojo, ¿verdad? Insultamos a la pareja. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando ni de mí ni de ninguno de ustedes, en términos generales de los hombres en general, ¿verdad? Lo que expresan es un enojo profundo, donde hay insultos, donde hay violencia, incluso desgraciadamente en nuestra sociedad hay femicidios, ¿verdad? Hay asesinatos a mujeres porque el hombre siente miedo a perderla, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la parte emocional de nosotros se vuelve complicada, porque cuando nos sentimos inseguros, expresamos enojo. Donde sentimos tristeza, nos ponemos amargados y enojados. Donde sentimos temor, nos ponemos amargados y enojados. Y vamos por la vida expresando enojo y expresando ira y violencia, cuando realmente lo que tenemos por dentro son emociones que culturalmente son consideradas de vulnerabilidad, ¿sí? Ok, entonces eso hace que nuestra vida afectiva se vea limitada, porque entonces se nos está impidiendo vivir cosas que son completa y absolutamente naturales del ser humano, porque los hombres también tenemos derecho a sentir tristeza, a sentir miedo, a sentir cualquier emoción de este tipo, ¿verdad? Y por otro lado, se nos invita a sobrevalorar el área racional. ¿Qué quiere decir? Que nos invita a pensar, ok, no sienta, piense. Usted no sienta nada de eso, porque todo eso lo pone usted en problemas. Mejor piense, resuelva problemas, ¿verdad? Entonces los hombres somos muy dados a tratar de resolver, a tratar de pensar, a tratar de ser el MacGyver de la vida de los demás, ¿verdad? Que está solucionando problemas, arreglando enredos. Y vemos como, por ejemplo, cuando este, llega alguien, hablemos de la pareja, llega nuestra pareja y quiere hablar con nosotros y quiere expresarse, y quiere desahogarse y nos cuenta algo y nosotros, lejos de escuchar, lo que hacemos es resolver. Usted lo que tiene que hacer es tal, usted debería hacer tal cosa, usted, ¿verdad? Y empezamos a dar soluciones cuando, ¿verdad? No es necesariamente lo que se está esperando de nosotros. Y empezamos a buscarle soluciones a todo y a tratar de explicar todo, ¿verdad? Otra de las cosas que se nos enseña desde esta sociedad es a ser competitivos, ¿verdad? Todos habrán escuchado este concepto del macho alfa, que es el más macho de todos los machos. Bueno, en esta cultura, El psicólogo. todos los 3.500, 4.000 millones Me de logré meter. hombres, yo tengo déficit atencional, entonces escucho cosas, me desconcentro y ya está, no sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero entonces el punto es que todos los hombres estamos llamados a ser el más macho de los machos, ¿verdad? Eso es lo que la sociedad nos dice, usted sea el más macho de los machos. Es una competencia ver quién es más hombre que los demás. Y ahorita vamos a ver cómo hacemos esa competencia, pero eso es un llamado de la sociedad patriarcal, ¿verdad? Y a poseer el poder, porque si yo soy el más macho de los machos, yo tengo el poder, ¿verdad? Yo tengo el control. Eso es lo que la sociedad machista patriarcal nos invita, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, para poder demostrar que yo soy el más macho, para poder demostrar que soy el más hombre de todos, ¿verdad? Recurrimos nosotros a lo que llamamos como marcadores de virilidad. ¿Qué quiere decir eso? Recurrimos a demostraciones de virilidad, de demostraciones de hombría. Decía Badinter, una feminista, una filósofa francesa, que los hombres tenemos que ganarnos la condición de hombres. Eh, Ser hombre no es algo que nosotros tengamos naturalmente, sino que hay que ganárselo en esta sociedad, ¿verdad? La mujer también, la mujer tiene también su proceso de convertirse en mujer, ¿verdad? Pasar de niña a mujer. ¿Cuál es ese proceso? Su primer menstruación, ¿verdad? Se considera que cuando una niña tiene su primer menstruación, se convierte en señorita, pasa, ¿verdad? Pasa a otro plano, ¿verdad? Decimos, ya se hizo mujercita, ¿verdad? Eso es lo que decimos. Los hombres no tenemos un proceso natural, ¿verdad? No hay nada que nos diga que ya somos hombres, sino que es algo que tenemos que ganarnos. Y nos lo ganamos con algunos ritos de iniciación, ¿verdad? A nivel cultural. Hay un autor, Gilmore, que Gilmore
ha ido por todo el mundo investigando los diferentes ritos de iniciación en diferentes culturas, en todos los continentes. Él ha hecho estas investigaciones y ha encontrado cómo hay patrones en común, y el patrón en común es la violencia, ¿verdad? Donde el hombre tiene que participar de algunos ritos y sobrepasar pruebas, ¿verdad? Para que se gane el derecho de ser considerado hombre, ¿verdad? Él habla de unas tribus en África, por ejemplo, donde van y llevan a un chico de 10, 11 años, lo dejan solo en la planicie, en la oscuridad, en la noche, y tiene que volver con un león muerto para que pueda ser considerado un hombre. Y eso tiene que hacerlo sin ninguna demostración de temor. Hay otros ritos, por ejemplo, en Grecia, ¿verdad? Donde él decía, bueno, los chicos tienen que bucear a altas profundidades sin equipo de protección, ¿verdad? Y ninguno puede negarse. El que llega más abajo es el más hombre, ¿verdad? En Costa Rica tenemos también nuestros ritos, ¿verdad? Algunos se han venido modificando culturalmente gracias a los cambios que hemos tenido, pero también hay algunos ritos en nuestro país. No hace mucho tiempo todavía, ¿verdad? En algunos lugares se acostumbra a llevar a los chicos, a los jóvenes, a tener su primer contacto sexual con alguna prostituta. Todavía el consumo del alcohol, del tabaco, es considerado un rito de iniciación, montarse en un toro, por ejemplo, ¿verdad? Y así algunas actividades que son como el pasaje de ser niño a hombre, de ser considerado hombre. Pero esta demostración de hombría no es algo que me convierta a mí en hombre para el resto de la vida. A ver, las mujeres consiguen el derecho de ser mujeres y nadie lo cuestiona, ¿verdad? Independientemente de su trabajo. Usted puede ser boxeadora, que es una mujer muy carga porque boxea. Puede ser ingeniera y es una mujer muy carga porque construye puentes. Puede ser ama de casa, que es una mujer muy valiente porque trabaja mucho, ¿verdad? Usted puede ser lo que usted sea, que siempre va a seguir siendo mujer. Los hombres tienen que demostrar constantemente, revalidar a diario ese derecho de ser considerados hombres. Porque a diferencia de las mujeres, si un hombre en vez de dedicarse a ser boxeador se dedica a ser, por ejemplo, florista, en nuestra cultura machista, eso es censurado. Si usted se dedica, por ejemplo, a ser estilista, en nuestra cultura, eso va a ser censurado, ¿verdad? Porque nuestra cultura nos marca roles muy bien definidos y nos dice a qué se tienen que dedicar los hombres. Entonces, si nos salimos de ese patrón, vamos a ser censurados, no solamente por los demás hombres, sino también por las mujeres. Entonces, es una revalidación diaria, demostrarle constantemente a la sociedad y a las demás personas que somos masculinos, que somos hombres, ¿verdad? A eso se le conoce como pruebas de virilidad. Entonces, constantemente estar demostrándole a los demás mi virilidad. ¿Ok? Estas pruebas de virilidad, estas pruebas generalmente incluyen peligro, ¿verdad? Yo tengo que demostrar a los demás que a mí no me da miedo nada, que yo no le tengo miedo a morirme, que no le tengo miedo a enfermarme, ¿verdad? Eh, Conductas de riesgo, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de los piques. Hablemos, por ejemplo, el otro día veía un video, no me acuerdo dónde era aquí en Costa Rica, pero no me acuerdo en cuál localidad, donde había un río muy crecido, incluso creo que era por aquí, por el lado de Tucurrique, por ahí. Había un río muy crecido en fechas de inundaciones, y había unos chicos que se tiraban al río a nadar, y se los llevaba a la corriente y salían un poco más abajo, y esto era celebrado por los demás, porque era decir, qué cargas que son estos chavalos, qué machos que son, ¿verdad? Incluso algunas veces estas pruebas incluyen violencia, ¿verdad? Hay algunos de esos ritos en Etiopía, por ejemplo, donde los chicos tienen que enfrentarse a golpes, enfrentarse a concursos de latigazos, donde algunos pierden un ojo, pierden una oreja, tienen laceraciones, etcétera, sin demostrar ningún dolor, porque son pruebas de decir, ok, yo acepto el dolor, acepto el castigo físico, esto me hace hombre, ¿verdad? Eso es lo que la sociedad nos viene enseñando. Y como les decía, ¿verdad? Badinter también nos decía esto, ¿verdad? Que
Todo lo que tiene que ver con la masculinidad es un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es una obligación, estamos obligados a cumplirlo. Y hay 4 obligaciones, 4 mandatos básicos. Uno es ser nada afeminado. ¿Por qué ser nada afeminado? Porque en esta cultura ser afeminado es devaluado, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con lo femenino es devaluado. Hay que ser una persona importante, y para ser una persona importante hay que tener el poder y el control de los demás hombres, de las mujeres y de la naturaleza, ¿verdad? Hay que ser un roble sólido. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí nada me doblegue, ¿verdad? Yo no me enfermo, yo no tengo miedo, nada me pasa, ¿verdad? El último imperativo es mandar todos al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le voy a demostrar, por decirlo de alguna forma popular, clara, yo no le bajo la cabeza a nadie, ¿verdad? Yo no me voy a dejar de nadie. Eso es lo que nos dice Badinter, que son los 4 imperativos principales de la masculinidad, ¿verdad? Ok. Entonces, desde esta concepción de la masculinidad se construye un concepto de masculinidad hegemónica, ¿verdad? Un ideal de masculinidad hegemónica. Este ideal a nivel social dice que el hombre tiene que ser inteligente, autosuficiente, poderoso, exitoso, honorable, visible socialmente, un líder, ser agresivo, ser valiente. A nivel de la familia, ser el protector, el proveedor, autoritario, dominante, el rey de la casa. En lo físico, ser alto, fuerte, guapo, poderoso, invulnerable. En lo sexual, ser exitoso, aventurero, siempre visto, fértil, eficiente, agresivo. Y en lo emocional, ser un desapegado, ¿verdad? Ser ecuánime, controlado, inexpresivo, sólido, agresivo. Yo no sé los demás hombres que están ahí, pero yo me quedé perdido en esa lista hace rato. Yo no cumplo con esos mandatos, yo no cumplo con ese ideal. Y no hay nadie en este mundo que pueda cumplir a cabalidad con ese ideal, ¿verdad? Porque son exigencias muy estrictas para poder ser el macho alfa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a mí se me obliga, porque es una obligación, recordemos que Badinter nos dice, es una obligación, ¿verdad? Los hombres estamos obligados a hacer esto. Cuando yo estoy obligado a hacer algo que es imposible de cumplir, que yo no puedo cumplir, porque no es viable, no es posible, en mí, ¿qué es lo que va a surgir cuando me obligan a hacer algo que no puedo? ¿Qué surge ahí? ¿Cuál es la emoción que surge? Frustración, ¿verdad? Y cuando un hombre se siente frustrado, ¿cómo lo expresa? Generalmente con enojo, ¿verdad? Y el enojo generalmente se expresa con violencia. Entonces, la misma sociedad nos obliga a nosotros a hacer cosas que no tenemos la capacidad de hacer, y eso genera emociones displacenteras, ¿verdad? Como la frustración. Ok. Vamos claro, sí. No sé si no hay ninguna pregunta, ¿no? Ningún trauma, ningún malestar. ¿Qué costos trae esto? Eso es así como a muy grandes rasgos, ¿verdad? Esto es algo así como muy, muy somero. Tiene que ser un poco tosco, ¿ah? Sí, sí, Viene sí. tosco. Así es como se nos invita a hacer a nosotros, ¿verdad? Que a veces, a mí me pasa a veces que por el trabajo que yo tenía, trataba a la gente así con voz de mando y fuerza. Entonces, Ajá, ahora cuando, ya que estoy jubilado y toda la cuestión, le queda a uno esa forma de tratar a todo el mundo, ¿sí? exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, a ver, nosotros pensamos, bueno, es que ser hombre, y la sociedad nos dice, es que los privilegios de la masculinidad, ¿verdad? Sí, tenemos privilegios. Claro, cuando uno va a la ferretería, nadie lo vuelve a ver con cara de raro, le venden a uno lo que usted pida, aunque uno no sepa ni para qué sirve. Cuando uno va al banco, tiene más facilidad para sacar un préstamo. Cuando uno va a un carro, o a arreglar el carro al mecánico, ¿verdad? Le habla a uno con seguridad, etcétera. Claro, hay privilegios en ser el hombre eh, que vive en una sociedad patriarcal, pero tiene costos, y costos muy altos, y nadie nos cuenta esos costos, ¿verdad? Yo les voy a contar así muy brevemente cuáles son esos costos. Primero,
vivimos siempre con este temor constante de no poder demostrar nuestra virilidad, ese temor constante de que pase algo, de que nos pase algo que me impida a mí demostrar qué tan viril soy. Ustedes no tienen idea de la cantidad de muchachos jóvenes que llegan a mi consulta porque tienen dificultades, por ejemplo, con la erección y eso les los pone en un cuestionamiento de su virilidad. O por ejemplo, cuando un hombre pierde el trabajo y ya no puede ser el sustento de la familia. Ahí no solamente hay una preocupación por no poder cumplir con el rol, sino que hay una preocupación por no poder demostrar que es el hombre de la casa, ¿verdad? Y así les puedo poner un montón de ejemplos, pero constantemente vivimos con ese temor de no poder demostrar que soy el macho alfa que la sociedad me pide que sea. Tenemos temor también de demostrar nuestra vulnerabilidad, mucho temor de que los demás se den cuenta que sí, que me siento triste, o que le tengo miedo a algo, ¿verdad? O que algo me preocupa, ¿verdad? Entonces, aunque por dentro llevemos una procesión terrible, generalmente estamos mostrando una cara de que todo está bien, de que estoy bien. Nosotros vemos cuando la abuela se muere, al hijo mayor le dicen, usted es fuerte porque usted es el sostén de la familia, usted tiene que darle fortaleza a los demás. Y no llora, no se desahoga, no elabora ese duelo y luego va arrastrando, ¿verdad? Esas emociones, esos duelos sin resolver, porque la sociedad dice usted no puede sentir esto. Entonces hay un temor constante de demostrar esta vulnerabilidad. Hay una negación constante de lo que se considera femenino, pero de que se considera a partir de quién, a partir de la sociedad la que nos dijo, esto es femenino, esto es masculino. ¿A quién se le ocurrió decir que, por ejemplo, el miedo es femenino? ¿Verdad? No hay una explicación natural que nos diga, ¿verdad? Este, que las emociones tienen género. Eso es una construcción social. Eh, Constantemente tenemos que estar mostrándonos agresivos, ¿verdad? Como les digo, con los demás, con otros hombres, ¿verdad? Constantemente vemos pleitos en carretera porque alguien pitó, porque alguien se brincó el alto, porque alguien me quiso rayar. Con la naturaleza, ¿verdad? Cuando vemos esas fotos de personas cazando elefantes, cazando tigres, talando. eh, bueno, no nos vayamos muy lejos, aquí cazamos cocodrilos, ahí en el Tempisque, que no sé dónde es que van a hacer la fiesta esta de cazan cocodrilos, lagartos. Incluso la violencia en contra de nosotros mismos. Es un tema aparte y un tema muy amplio y que también me apasiona mucho, pero para que ustedes tengan el dato nada más, los hombres, a ver, el año pasado, de los 341 suicidios que hubo registrados en Costa Rica, el 88% fue de hombres. Los hombres nos suicidamos 8 veces más que las mujeres. Eso es violencia contra nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho manejar todo esto que vivimos. Y por supuesto las dificultades en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Si nosotros viéramos también la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar, la cantidad de demandas por pensión, la cantidad de procesos de reconocimiento de hijos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el tema de género. Y también la cantidad de violencia que hay en nuestra cultura, ¿verdad? Contra los demás, contra otros hombres. Ok, Doctor, una pregunta. adelante. Yo he notado que en esta nueva generación, a los jóvenes de ahora, ¿qué te puedo decir? De unos 20 años para acá, las tendencias de suicidio son más altas, porque no manejan la presión y no manejan las situaciones como nosotros las manejábamos en aquellos tiempos, ¿me entiendes? ¿Qué le estoy hablando? Algo de la generación de los 80 para atrás. Yo veo por las estadísticas de que cada vez aumentan más los jóvenes en suicidios. O sea, los suicidios en jóvenes, perdón. Más que antes. Tal vez yo pienso que es culpa de nosotros los padres que tal vez con la situación esta de no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Entonces, todos se lo queremos dar y cuando ellos quieren valerse por sí mismos en esta sociedad tan competitiva que hay ahora,
resulta que chocan con pared Sí. porque se les vino algún problema y entonces no supieron manejarlo. Ese tema es relativo, ¿verdad? Es relativo porque si vemos las estadísticas, en realidad la tasa de suicidio, ¿qué quiere decir la tasa? La tasa quiere decir la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Si bien es cierto, ahora se suicida más gente, ahora tenemos también más habitantes. Entonces, el que veamos más número de suicidios no Sí, necesariamente implica que haya más por cada 100.000 habitantes. Entonces, es que ahora somos más. Entonces, más bien en los últimos años ha venido un poquitito a la baja, ¿verdad? Pero efectivamente es un tema que habla mucho también de cómo nosotros vivimos nuestra propia masculinidad y eso que usted comenta, el manejo de la frustración, el manejo de la presión, el manejo de diferentes, ¿verdad?, situaciones. Es un tema que, bueno, nos da para muchísimo, tendríamos que dejarlo para otra oportunidad, porque si no aquí, si usted me da cuerda, yo aquí hablo horas de horas del tema. como estamos Entonces, hablando de los suicidios sí, en hombres, claro. Sí, y sí, sí, sí. lo saqué a colación por una situación personal de un hijo mío Ujú, que intentó suicidarse 2 o 3 veces. ujú. Hay Por una, muchos elementos que entran en juego y créame que el tema de socialización de género y la forma en que vivimos la masculinidad tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? a eso me refiero, ¿sí? Sí, claro, claro. Entonces, vea, nada más para decirle, ¿verdad? Para demostrarle que estoy de acuerdo con ustedes, se ha demostrado que la mitad de las muertes se debe a estilos de vida y conductas evitables, ¿verdad? Porque la mitad de las muertes se da por conductas de riesgo, por accidentes laborales, por accidentes de tránsito, por homicidios, por suicidios, ya me perdí, por suicidios, por feminicidios, por abuso de sustancias, por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tiene que ver las enfermedades cardiovasculares con la masculinidad? Sencillo, ¿cómo nos alimentamos los hombres? Si yo voy a trabajar, si yo, pongamos el ejemplo que soy repartidor, soy un El agente de estrés, ventas, y ando montado en el camión y sí, me voy con mi compañero a repartir allá a Guanacaste. ¿Dónde pasamos a almorzar? A la primer muerta de hambre que yo vea, más barata, que vende comida más rica porque es más grasosa, más llena de sal, más llena de condimentos. Y nos comemos ahí la hamburguesa, el gallo salchichón, la cerveza, el pollo frito. Porque si yo tengo la mala idea de decir, me voy a pedir una ensalada, ¿qué me va a decir el compañero? Ay, ¿a usted qué le pasa es pidiendo esas gay, paradas? Exactamente, eso es lo que nos va a decir. sí. Si yo en vez de pedirme el pinto con huevo y salchichón y queso frito, pido unas frutas, ¿qué me dice el que viene en la par? Dime, este que es pajarito que come, ¿verdad? Eso es lo que nos va a decir. Entonces, Ujú. incluso nuestra alimentación, ¿verdad? El autocuidado, nuestro estilo de vida tiene mucho que ver con nuestra masculinidad. Diversos tipos de cáncer están muy asociados con la masculinidad. ¿Por qué? Por el fumado, ¿verdad? Porque nosotros, para demostrar que somos hombres, fumamos o aprendimos a fumar chiquillos, ¿verdad? Ya eso ha venido cambiando gracias a algunos cambios en el sistema de salud, pero bueno, por el temor al examen de próstata, porque qué miedo, qué vergüenza, qué feo, que sepan que yo voy a ir ahí y que me van a hacer ese examen. Y entonces empezamos a descuidar nuestra salud, ¿verdad? Porque yo no le tengo miedo a nada, porque a mí no me pasa nada, porque soy aquel roble sólido que nos decía Badinter. Entonces, muchas de las enfermedades, muchas de las muertes que nosotros experimentamos en nuestro país están muy relacionadas con el estilo de vivir nuestra masculinidad, ¿verdad? Pero bueno, gracias a la liberación sexual, gracias a la aparición del feminismo, que a mucha gente no le hace gracia este término, pero que realmente vino a aportarnos a nosotros muchas cosas y a partir de los años 60 vino a dar un giro a algunos de esos temas, es que se han venido trabajando algunos conceptos diferentes, porque fueron las mujeres las primeras que dijeron, ¿y por qué los hombres son así? ¿Y por qué se comportan de esta manera? Y está bien esto. Y los hombres dijimos, está bien, así somos nosotros, así tenemos que ser, ¿verdad? Y nos quedamos sentados viendo cómo las mujeres avanzaban en sus estudios y se nos hizo tardísimo a nosotros para empezar con los nuestros, pero gracias a eso nos ha impulsado a darnos cuenta que existen formas diferentes de vivir nuestra masculinidad. Las masculinidades alternativas o las nuevas masculinidades
Son aquellas manifestaciones de masculinidad catalogadas como positivas por su carácter antisexista. ¿Qué quiere decir esto? Que no entra en oposición con las mujeres, no es una lucha a ver quién tiene el poder, que es antihomofóbica. ¿Por qué tiene que ser antihomofóbica? Porque como les digo, como en nuestra cultura, todo lo que tiene que ver con lo femenino está devaluado, también con los hombres que experimentan la vida con lo que nosotros consideramos como femenino. Entonces, en nuestra cultura, un hombre homosexual o con una sexualidad diversa, sea la que sea, desde el patriarcado, desde el machismo, se considera que no es hombre y se expulsa del universo masculino, ¿verdad? A eso le llamamos nosotros como homofobia, ¿verdad? Que el odio, ¿verdad?, a las personas que tienen una sexualidad diversa. Pero bueno, las nuevas masculinidades pueden no ser necesariamente homofóbicas o no ser homofóbicas del todo, ¿verdad? Y respetar, aceptar, ¿verdad? Que hayan personas con sexualidad diversa y no por eso dejan de ser hombres, porque un hombre es hombre independientemente de su orientación sexual, ¿verdad? Es la sociedad la que dice, ¿verdad?, que los que se comportan así no son hombres, pero la naturaleza no nos dice eso. Antirracial también, porque nuestra sociedad también hace discriminación por raza, ¿verdad? Hace discriminación por etnia, hace discriminación por clase social, ¿verdad? Porque recordemos cuál era el concepto de ideal masculino. Si recuerdan ese concepto que le leí un montón de viñetas, era un hombre exitoso, poderoso, era un hombre atractivo, ¿verdad? No lo puse ahí, pero algunas líneas dicen que tiene que ser caucásico, alto, fuerte. Entonces, todo aquel que no entra en ese patrón, ¿verdad?, está excluido del universo masculino. Yo, ¿verdad?, mestizo, tico, cholillo, ¿verdad? Ya no calzo ahí, ¿verdad? Y ninguno de los que estamos aquí calzamos, ¿verdad? Entonces, las nuevas masculinidades lo que nos dicen es que vamos a ir en contra de el sexismo, la homofobia, la discriminación racial y la discriminación por clase, y que podemos aprender a vivir nuestra masculinidad de diferentes formas sin necesidad de discriminar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y estas nuevas masculinidades nos hablan de dimensiones básicas. Hay dos dimensiones básicas, ¿verdad? Esta nueva concepción, ¿verdad?, ha sido concebida en base a dos dimensiones básicas. La dimensión sociopolítica, que tiene que ver con la forma en que nosotros nos comportamos, ¿verdad? La forma en que se hacen efectivas estas formas diferentes de ser hombre, y la ideológica, que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros ideales, con nuestras intenciones, con lo que pensamos. Entonces, una parte de ser hombres diferentes tiene que ver con cómo yo pienso y otra parte tiene que ver con cómo yo actúo, ¿verdad? Ninguna de las dos por sí misma nos va a decir que somos, que vivimos una masculinidad diferente. Tienen que ser las dos en conjunto, los pensamientos y los comportamientos, ¿sí? Entonces, en la dimensión sociopolítica, ¿okay?, son nombres rarillos, pero vean qué fácil que es. Nos dice que para vivir una masculinidad alternativa, ¿verdad?, nosotros, por ejemplo, podríamos compartir el control de la realidad con las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Compartir el control de la realidad. Que no necesariamente tenemos que pensar que tiene que ser un hombre el que haga X cosa para que salga bien. Que no necesariamente, si vamos en pareja, soy yo el que tengo que manejar. Que no necesariamente, si vivo con mi pareja, soy yo el que tiene que manejar la plata. Que no necesariamente, hablemoslo en términos masculinos, el árbitro tiene que ser hombre o el presidente tiene que ser hombre, ¿verdad? O sea, simplemente es que el que tenga la capacidad de hacerlo mejor es el que lo haga, independientemente de su sexo, ¿sí? También nos dice esta dimensión que los hombres tenemos que pensar en no usar el poder para imponerse sobre los otros, que es lo que hemos hecho, que al final cuando nos quedamos en argumentos decimos porque sí,
y usamos la fuerza, y usamos el poder para podernos imponer sobre los otros, imponernos sobre otros hombres, sobre las mujeres, sobre los niños y niñas, sobre la naturaleza, sobre la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar de usar la fuerza, ¿verdad? Porque la fuerza tiene que usarse para trabajar, no para imponerse. Apoyar las luchas de grupos marginados, que eso es muy importante, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, todos nosotros pertenecemos a algún grupo marginado por nuestro color de piel, por nuestra clase social, por nuestra preferencia sexual, por nuestra nacionalidad, por cualquier cosa, pero todos somos parte de algún grupo marginado. Entonces, es muy importante el apoyo a este tipo de luchas porque nos incluye a nosotros, ¿verdad? Promover formas justas de vivir en sociedad, ¿verdad? Porque el patriarcado no impone formas justas. El patriarcado lo que hace es imponer un trato desigual a hombres y mujeres, donde el hombre tiene el poder y el control y la mujer se somete. Entonces tenemos que promover formas justas, donde estemos uno a la par del otro, no necesariamente uno sobre el otro. Ajá. Compartir labores domésticas, esto es muy básico. Y aquí no se trata de decir ayudar en la casa, pero no se trata de ayudar, se trata de asumir responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, involucrarse en la crianza de los hijos. Generalmente le dejamos eso a las mujeres y decimos, dígale usted, enséñele usted, hágalo usted, ¿verdad? Y pensamos que esa es la labor de la mamá, pero realmente participar de la crianza de los hijos es una obligación. Eso no se llama colaborar, no es que yo ayudo en casa porque levante el plato. Eso no es ayudar, realmente es una obligación nuestra, es una responsabilidad nuestra participar de esto. Uh-huh. Preocuparse más por la mejora social que por los intereses personales, que eso es muy importante también, ¿verdad? Cuando yo pienso en una sociedad justa, pienso más en el bien común que en el bien personal. Incluso en la casa. Cuando yo pienso en una vivencia justa en casa, pienso en el bien de todos, de la familia, no solamente en la mía, ¿verdad? También lo que propone este punto es, por ejemplo, reunirnos con otros hombres para plantear cambios en las actitudes, ¿verdad? Poder compartir con otros hombres y poder promover que esos otros hombres también hagan modificaciones en su estilo de vivir, ¿verdad? Que dejen de ser machistas, que dejen de ser agresivos, que dejen de ser, ¿verdad? Manifestarse públicamente en contra de la desigualdad, no solamente decir, ah, sí, yo estoy en contra de la desigualdad, sino también manifestarlo, ¿verdad? Porque no es individualmente como nosotros vamos a hacer cambios. Los cambios se gestan desde la sociedad, ¿verdad? Desde las luchas sociales, no es de una lucha individual. ¿Por qué no es de una lucha individual? Porque nada ganamos nosotros con que un hombre vaya, por ejemplo, a terapia y poderle ayudar a que deje de ser machista, que deje de ser violento, que deje de ser agresivo. Si la sociedad lo sigue impulsando a que siga siendo machista, a que siga siendo agresivo, a que siga siendo violento, entonces es desde la sociedad que tenemos que hacer los cambios. Entonces por eso tenemos que manifestarnos socialmente para que la sociedad vaya haciendo los cambios necesarios. Apoyar el derecho de los otros a vivir de una forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? A no discriminar porque alguien sea diferente a mí. A no discriminar porque alguien trabaje en algo que no necesariamente sea calce dentro de los roles que la sociedad nos ha impuesto o que tenga una preferencia sexual diferente a la que estamos nosotros acostumbrados y poder nosotros impedir la discriminación de estas personas, ¿verdad? Desde la dimensión ideológica que tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos de nuestras ideas, estar conscientes de la construcción social de la masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía al principio, darnos cuenta que ser como somos no es un asunto natural, no es un asunto que se nos dio por naturaleza, sino que es un asunto construido socialmente, que es la sociedad la que nos vendió el cuento de que así tenemos que ser para ser hombres, ¿verdad? Y no necesariamente la sociedad está en lo correcto. ¿Verdad? La sociedad ha cometido muchísimos errores y este es uno de ellos porque tenemos muchos costos de vivir de esta manera. También en esta dimensión, ¿verdad? Se nos invita a promover la no violencia en los hijos y en otros hombres, ¿verdad? Eso de enseñarle a los hijos, vaya defiéndase, déle usted más duro, no se deje, ¿verdad?
eh, o impulsar a otros hombres para que sean violentos, para que sean agresivos, para que, ¿verdad? Hacer rueda cuando se pelean, y gritarles y chiflarles, eh, evitar ese tipo de comportamientos, cuestionar la visión esencialista de conceptos de masculinidad y feminidad, ¿verdad? De decir, es que los hombres son así y es que las mujeres son así, ¿verdad? Sino vernos como seres humanos, que podemos compartir capacidades, compartir emociones, compartir características, sin dejar de ser hombres. No afianzarse en una visión inmovilizada de la masculinidad, no pensar que los hombres tenemos que ser así, meternos en un cajón y que no nos podemos salir de ahí. Porque los hombres podemos vivir de otras formas nuestra masculinidad, insisto, sin dejar de ser hombres, ¿verdad? Porque vivir una masculinidad alternativa no significa dejar de ser hombres, perder mi virilidad. Yo puedo seguir manteniendo mis características masculinas positivas, pero también tener apertura a otro tipo de comportamientos positivos, ¿verdad? Eh, aceptar las otras manifestaciones alternativas de masculinidad, como les digo, aceptar que otros hombres se comporten diferentes y no por eso cuestionarles su virilidad, su masculinidad, independientemente en qué trabajen, a qué se dediquen, qué sientan, ¿verdad? Cómo se expresan. Cuestionar, también tenemos que cuestionar la concepción tradicional de la masculinidad, ¿verdad? El machismo, cuestionarnos a nosotros mismos, ese machismo en el que vivimos. Conocer las consecuencias negativas del machismo en las relaciones, ¿verdad? Porque un hombre machista generalmente se queda solo, nadie quiere vivir con un hombre machista, generalmente me los encuentro con un divorcio, con una medida de protección, ¿verdad? Eh, entonces darnos cuenta de lo negativo que nos trae esto, ser capaces de desarrollar capacidades positivas de los dos géneros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver, bueno, que tienen las mujeres que yo también puedo imitar, que son cariñosas, que son sensibles, que son comprometidas. Y yo puedo imitar eso y seguir siendo hombre. Puedo también ser cariñoso con mis hijos. Puedo también tener una relación cercana con otro chaval sin necesidad de que se considere que eso es ser gay o que dejo de ser hombre por ser así. Eh, no ver amenazada mi masculinidad por coincidir con ideales de mujeres, ¿verdad? No pensar que porque estar de acuerdo yo con las mujeres se van a aprovechar de mí o voy a perder poder, ¿verdad? O me veo amenazado como hombre. Tener la capacidad para establecer vínculos cercanos y afectivos con otros hombres. A veces los hombres se nos dificulta mucho expresarnos con otros hombres. Los hombres generalmente hablamos en el bar, borrachos, de fútbol, de política, de mujeres, pero no hablamos de lo que sentimos, no hablamos de nuestras emociones y a veces venimos cargando y cargando emociones, ¿verdad? Que no sabemos cómo manejar, pero que se nos dificulta expresar. Bueno, también tener la capacidad para expresarme yo con otras personas, con otros hombres y poder expresar mis emociones, me va a ayudar a mí a ver las cosas diferentes y a manejar mi vida emocional, ¿verdad? Conservar las cualidades masculinas positivas, porque no todo lo de hombres es malo. No vamos a decir aquí que los hombres todos tenemos características malas y que la forma en que vivimos la masculinidad todo es malo. También hay formas muy positivas. Yo puedo seguir siendo, por ejemplo, protector sin violentar a la familia. Puedo seguir siendo el proveedor sin que eso me ponga en una posición de poder sobre los demás. Puedo seguir siendo viril sin necesidad de ser agresivo, ¿verdad? Entonces es conservar lo que yo considero que es positivo y que construye a nivel social, a nivel familiar, ¿verdad? Educar a los hijos libres de sexismo y homofobia, eso es muy importante, ¿verdad? Los hombres aprendemos a ser hombres desde que estamos muy pequeñitos y es mediante el modelaje. ¿Qué quiere decir esto? Que los chicos ven cómo yo adulto me comporto y así es como aprenden a ser hombres. Mi hijo ve cómo me comporto yo, cuáles son mis conductas, y es a partir de eso que va aprendiendo cómo es que los hombres nos comportamos. Entonces, es desde ahí que tenemos que aprender a hacer modificaciones en la sociedad, comportándome diferente para que los chicos aprendan a ser diferentes también. Aceptar que la madre participe en criar a un hijo como hombre. A veces pensamos que si dejamos al chiquillo con la mamá, se va a hacer mamitas, ¿verdad? Se va a hacer
un débil, etcétera, y la mamá también puede enseñar a los chicos a vivir su masculinidad de una forma positiva. Le puede enseñar la parte sensible, la parte emocional, la parte de habilidades dentro de la casa, etcétera. Mostrarse abierto y receptivo ante los demás, que esto es muy importante también, ¿verdad? Poder aprender de los demás. Y no pensar que el coito es el fin único de la sexualidad, ¿verdad? Cuando hablábamos del área sexual de los hombres, ¿verdad? Que el hombre siempre está pensando desde la parte agresiva, a estar siempre listo, a no desaprovechar ninguna oportunidad. Bueno, también pensar en que hay otras formas de vivenciar nuestra sexualidad sin que esto ponga en riesgo a las mujeres. Entonces, en términos generales, es necesario liberarnos de esos mandatos sociales, ¿verdad? Y darnos cuenta que lo que la sociedad nos ha enseñado trae un perjuicio no solamente para las mujeres, sino también para nosotros como hombres y para la sociedad en general, ¿verdad? Tenemos que empezar por reconocer nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, y darnos cuenta de que nosotros podemos seguir siendo hombres independientemente de nuestra profesión, independientemente de nuestros gustos, independientemente de nuestra posición social, ¿verdad? Y en cuanto a lo emocional, aceptar que tenemos emociones, que no solamente el enojo es nuestra única emoción, que tenemos otras emociones que pueden ser de vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando yo logro aceptar que yo podría tener ese tipo de emociones, ¿verdad? Y aprendo a reconocerlas y dejo de pensar que todo es enojo, yo digo, ah, no, caramba, eso que tengo no necesariamente es enojo, puede ser tristeza. Y empiezo a reconocerlas y trabajo en aceptarlas, también puedo expresarlas de una forma saludable, ¿verdad? Sin que esto tenga una consecuencia negativa ni para mí ni para las demás personas. En cuanto a los roles, desarrollar habilidades cooperativas, ¿verdad? En la sociedad, en la familia, posiciones equitativas en la que no necesariamente haya una posición jerárquica de poder del hombre, de la casa sobre los demás, sino que quizás con la pareja podamos tener una relación equitativa en la que los dos podamos manejar el hogar, ¿verdad? Expresar solidaridad con las demás personas, ser respetuosos de los derechos humanos, no machistas, no violentos, ¿verdad? Y pensar también en el autocuidado, que eso es muy importante, ¿verdad? Ser responsables de nuestra salud también es ser de hombres. Un hombre también se cuida, un hombre también es responsable de su salud, también es responsable de su vida. Cuidarse me hace inteligente. Si a mí me preocupa mucho mi familia, cuidarme a mí mismo también me asegura tener mejor salud, mejor calidad de vida para también seguir estando al lado de mi familia, ¿verdad? Eso quiere decir que cuidarme a mí mismo también significa cuidar de los demás, ¿verdad? Porque si yo estoy bien, voy a poder darle cosas buenas a mi familia. En cuanto a lo sexual, como les decía, darme cuenta que yo puedo seguir siendo hombre independientemente de mi orientación sexual, independientemente de mi desempeño sexual. Puedo seguir siendo hombre, siendo respetuoso de los deseos y de los derechos de la otra persona, ¿verdad? Y que no necesariamente la otra persona está en la obligación de hacer lo que yo quiero o lo que yo le digo que haga, ¿verdad? Esto trae beneficios, ¿verdad? Vivir la masculinidad de una forma alternativa trae sus beneficios, ¿verdad? Algunos de los beneficios serían, bueno, no habría necesidad de regir la vida basándose en oposiciones, es decir, es que los hombres son así y las mujeres son así, pues para ser hombre tengo que seguir comportándome así, ¿verdad? Esa oposición entre lo masculino y lo femenino podría desaparecer. Otro beneficio sería que cada sexo podría desarrollar sus capacidades naturales, ¿verdad? Y seguir siendo, eh, por ejemplo, seguir siendo hombre y poder desarrollar otras habilidades, que sé yo, que me gusta mucho coser, o que me gusta mucho cocinar, o que me gusta mucho, qué sé yo, arreglar el pelo, y eso no necesariamente me pone en entredicho mi masculinidad. No habrían hombres dominantes, ni mujeres, ni hombres dominados. Podríamos ser todos, vivir en una sociedad más justa. No habría masculinidades hegemónicas ni masculinidades despreciadas, sino que habrían múltiples formas de vivir la masculinidad de formas sanas, ¿verdad? Respetuosas, con derechos, ¿verdad? Y no habría necesidad de atenerse o someterse a clasificaciones,
este sí es hombre, este no es hombre, este es aquí, este es allá, ¿verdad? Sino que habría respeto a la pluralidad de vivir nuestra masculinidad. Y nadie tendría que verse obligado tampoco a asumir identidades rígidas de que tengo que ser así para que nadie me diga nada, tengo que cumplir con esto, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia también mejor calidad de vida para mí y para la gente que me rodea, ¿verdad? Bueno, esto es así en carrerita, porque si me emociono sigo aquí horas y horas, pero bueno, a grandes rasgos más o menos, ¿verdad? Sí, ¿de dónde venimos? ¿Por qué somos como somos? ¿Verdad? ¿Y cuál es la propuesta de cómo podríamos ser? ¿Verdad? Para vivir la masculinidad de una forma diferente. Y para la discusión, para que ustedes me digan qué piensan, la pregunta sería, ¿las mujeres y sobre todo los hombres estaríamos dispuestos a asumir una nueva concepción de la masculinidad como la que les propongo acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería fácil? ¿Estaríamos dispuestos a hacer estos cambios? ¿Qué les parece? Yo pienso que no es tan difícil si ya se ha dado mucha información de todas estas situaciones y poco a poco cada vez más nosotros los hombres hemos aceptado el papel de las mujeres que son papeles importantes en todos los, inclusive hasta de puestos de trabajo. Para muestra un botón que tenemos aquí a doña Sofía Chamber, que es una mujer muy emprendedora y muy valiente en su campo y es una trabajadora social. En otros tiempos, los consejos que ella le hubiera dado a un hombre de los tiempos de antes de machismo, estoy hablando de los tiempos tal vez de mi papá y mi abuelo, ni siquiera la hubieran dejado hablar. Nosotros hemos aprendido a aceptar y a sensibilizarnos, pues, y ver lo importante que son las mujeres en el papel de la familia, en el papel de nosotros. De hecho, yo siempre secundo las palabras de muchas personas que han dicho que el sexo débil no son las mujeres, somos nosotros los hombres. En realidad, eso considero yo. Y pienso que ya es hora de que muchos hombres entiendan de que ellas son tan iguales como nosotros y tan capaces como nosotros y más. Gracias. Esa es mi opinión humilde, ¿no? Ok. Gracias, don Manuel, por compartir su opinión con nosotros. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, que quiera contar alguna experiencia, que tenga alguna pregunta? Don Álvaro tiene el micrófono apagado. Exactamente. Ahí sí me escucha. Bueno, yo pienso que ya el machismo, gracias a Dios, se ha ido terminando un poco. Ahora, digamos, bueno, yo ya estoy entrado en años, como dice Matei. eh, Antes había más machismo que ahora, eso es lo que yo creo. Ahora la mujer ya puede hacer más cosas que antes no las dejaban de hacer. O sea, antes lo que el hombre dijera en la casa, eso era lo que se hacía y punto. Y pienso que el tiempo ha dado la razón de que a veces estamos equivocados, porque como que la mujer sabe manejar más la situación de la casa y sabe manejar más lo que son los dineros de la casa y sabe manejar muchas cosas que nosotros por el machismo pues de ahí no logramos. Yo pienso que nosotros en la situación de nosotros, si mamá nos hubiera dejado influenciar mucho por mi papá, tal vez hubiéramos tenido más, hubiéramos hecho más, ¿ya? Pero somos 11 de familia, 10 hijos, ¿verdad? 10 de familia, pero es que antes la mujer no podía decir nada. El hombre quería 10, son 10 y ya, y punto, y se calla la boca. Ya. Y entonces pienso que ya eso ha ido cambiando mucho. Y gracias a Dios, porque ya ahora se ve que la gente ya no tiene tantos hijos, ya no son, bueno, habrán unos que son muy responsables, porque yo pienso que uno tiene que traer los hijos que uno puede tener bien, ya, no traer ese montón de hijos que vengan a sufrir a la par de uno. Ya, entonces, parte de eso es de lo que yo digo
que antes de, yo le decía a mamá, pero ¿por qué usted permitió esto? Ya, y es que antes lo que el hombre decía, eso es lo que se hacía y punto, y se terminó. Ya, entonces, y ahora uno ve ya más gente, digamos, más mujeres en puestos importantes y más mujeres trabajando y todo. Claro, que yo pienso que se ha equivocado mucho, digamos, lo que es muchas veces que la mujer, los derechos de la mujer, ¿verdad? Que ya ahora llegan y se sientan en una barra y hacen todo, y fuman y hacen, yo creo que se equivocó un poco, ¿verdad? Porque no era tanto, pero igual Jay, yo no lo veo tan mal, o sea, yo por lo menos no lo veo tan mal, ¿verdad? Pero gracias a Dios, las mujeres han sabido pensar un poco más y nos han hecho reaccionar un poco más a los hombres. Eso es lo que yo siento, lo que yo pienso. Estamos. Sí, gracias, don Álvaro. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia? Don Álvaro Pérez, que lo veo por ahí. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Dagoberto. Excelente charla. Yo como anécdota sí puedo decir que recuerdo, yo soy modelo 65, entonces todavía tenemos cosas ahí de que el hombre, aparte del padre, era el que llevaba la mejor parte. ¿En qué lo digo? Digamos, no, yo lo viví, que en las comidas, a mi papá, si había bistec, era a papá Álvaro y a hijo Álvaro. Y las hermanas, si había un huevo, se le daba huevo. Entonces ahí empezaba desde la familia, desde pequeño, como esa discriminación. Después con el tiempo yo lo puedo decir que esa parte, cuando yo tuve mi hija, mi primer hijo, mi papá cambió totalmente otro ser. Y ahí yo empecé a cambiar la mentalidad también. De hecho, yo siempre opiné, cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a jugar con ellos, voy a expresarles, los voy a escuchar, voy a salir, voy a jugar. Y hasta la fecha ya que el menor cumplió 25 años, yo me tiro al suelo a jugar con ellos y como chiquillos. Pero sí, la importancia de la mujer es, para mí es muy valioso. Y en estos tiempos difíciles, es donde yo hago conciencia, digo, güey, puña, ¿qué tanto mal hice yo muchos años con diferentes opiniones? Inclusive en el pueblo donde yo vivía era muy marginadas y aparte de eso nos sentíamos los más cargas. Como decía el doctor, el hombre que no andaba con 3 mujeres no era hombre y tenía que mostrarlo uno. Y ese tiempo no habían cámaras, entonces no quiero entrar en muchos detalles. Pero sí, 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 gracias a Dios en épocas que los hijos de uno no las del futuro que hay, ¿verdad? La innovación, la tecnología, todo lo que ofrece y aprovechando lo mejor, ¿verdad? Pero sí, esa es parte de mi opinión y de mis anécdotas, y son un montón, pero como dice el doctor, si me dan pelota no terminamos. Muchísimas Muchas gracias. gracias por la participación, don Álvaro Manuel y don Álvaro Calvo. Como estos tres guapetones son mis compañeros en el grupo de lesionados medulares del Hospital del Trauma y hemos estado trabajando en romper algunos estereotipos. Y me alegra mucho que me hayan acompañado el día de hoy y puedan, ¿verdad?, contar sus experiencias. Que vayamos trabajando también un poco en esas nuevas masculinidades, como nos dice el especialista. Vamos a hacer, para ir tal vez cerrando, porque tenemos poquito tiempo, un resumen. Y al final, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos tal vez ir conversando. ¿Qué les parece?
Perfecto. Muy bien, entonces, bueno, es importante atender estos temas y la parte de la salud emocional y mental de los hombres, porque esto ha comenzado a adquirir mayor relevancia como un tema que merece como esa especial importancia, ¿verdad? Para ir rompiendo esos roles o sí, esos roles que la sociedad nos ha impuesto, ¿verdad? Entonces, vimos algunos puntos que no quiero que dejen de lado, ¿verdad? Que la masculinidad hegemónica nos impide sentir, ¿verdad? Que nos busca siempre como un macho alfa, que existen marcadores de virilidad y que estamos obligados a cumplirlos según la sociedad, que hay costos de esa masculinidad hegemónica, como el temor a demostrar los sentimientos, ¿verdad? Y hay dificultad en las relaciones interpersonales, que eso cada uno espero que se lo plantee, ¿verdad? A nivel individual y vayan como pensando un poco cuáles han sido las conductas y cómo podríamos lograr cambios a nivel personal y que esto impacte a nivel familiar, laboral, de las relaciones con los grupos de pares. Además, que las nuevas masculinidades están descritas o las describimos el día de hoy como positivas, ¿verdad? En cómo me siento en los comportamientos y cómo actúo en los pensamientos. Esto para mejorar la sociedad, siempre reunirse también con otros hombres para lograr hacer esa transformación de las realidades, no discriminar al otro, establecer vínculos sanos con otros hombres, la cultura de la no violencia, ser respetuosos de los derechos humanos, aceptar otras manifestaciones de la masculinidad y que esto nos trae algunos beneficios como desarrollar capacidades naturales para una sociedad más justa. Estas nuevas masculinidades es un concepto que reúne distintas expresiones masculinas que sirven para identificar comportamientos masculinos nuevos y positivos. Cada hombre, considero como manera de resumen, que tiene la libertad de decidir la clase de masculinidad con la que se siente cómodo, aunque las cualidades sean incompatibles con la noción tradicional de la masculinidad, ¿verdad? Que ha sido impuesta. Entonces, eh, quisiera saber si alguno tiene algún comentario, si alguno quisiera compartir algo más o hacemos el cierre. Dagoberto. Don Manuel Matei levantó la mano. Vamos, ¿no? ¿O fue que me pareció? Sí. No, le pareció es que Y ahí, Estaba diciendo adiós. No, no, yo agradecido, Sofía y Daniela, por la oportunidad. Ojalá que lo que hayamos compartido deje ahí una semillita para que nos cuestionemos, ¿verdad? Como hombres, para que nos cuestionemos la forma en que vivimos esta masculinidad, hey, que nos permita desarrollar formas diferentes, más sanas, más justas, que van a traer un beneficio no solamente para nosotros como hombres, sino para nuestra familia y nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho la oportunidad por poder hablar de este temita y ojalá que les haya sido de beneficio. Muchas gracias. Bastante. Muchas muchas gracias. gracias, doctor. Queda pendiente terminar, ampliar un poquito más en cuestiones del mismo Sí. tema. Se habló de un Claro, programa, claro. pero no se habló sobre el suicidio, que era lo que también estaba estipulado. Sí, 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 sí. Dagoberto, queremos agradecerle profundamente eh, el acompañarnos hoy, ¿verdad? Con este tema tan importante. Esperamos que poderlo compartir en la página. Si alguno desea escucharlo, compartirlo con alguien más, lo vamos a tener en la página de la asociación Armonízate Turrialba. ¿Cuál? Asociación Armonízate. Queremos no terminar esta noche sin antes contarles un poquito sobre la campaña navideña que estamos desarrollando.
Se llama Adopta una familia y estamos llevándole alimentos a 75 familias que están en condición de pobreza extrema. Entonces, si alguno quiere participar, los números de teléfono se encuentran en la página y pueden localizarnos a Daniela, Fernanda o a mí en la primera quincena del mes de diciembre. Eso es Excelente. de Más ahora, Facebook. perdón. La página de Facebook, ¿sí? ¿Verdad, Sofi? Sí, señor. Aprovechar que ya cayeron los aguinaldos. Uy, sí. Muy bien. Uy, sí. Entonces, Sí, Dago, muchísimas gracias por la Sí, participación gracias. el día de hoy. Y entonces, buenas noches. Nos vemos. Buenas Gracias. noches, que tengan buen Igualmente. día y buenos días futuros todos y que la paz de Dios esté con todos nosotros, ¿verdad? Y ojalá de que más personas se unan a estas charlas que son tan importantes. Yo sé que les está costando lograr conectarse a muchos, pero hay que buscar un canal ahí para poder informarle a todos de la manera más fiable para que aprendan y se logren meter para que la próxima sea más activa. Bueno, agradecerle a don Dagoberto ahí por la charla, estuvo muy buena, me parece muy bien y que Dios se lo pague, lo más que le puedo decir, ¿verdad? Gracias. Muy bien, Listo, buenas noches. Buenas noches. Luego. Buenas noches, Sofi, buenas noches, Roberto.